Cordial saludo. Este video es para la materia de caracterización de contaminantes atmosféricos. La tarea 3, evaluar fuentes de contaminación. Bueno, este video es presentado a la tutora Luisa Fernanda Montaño y es presentado por Lina María Silva Celis y Oscar Javier Bermeo. Bueno, primero que todo, para identificar podemos definir contaminantes atmosféricos como cualquier condición en la que ciertas sustancias alcanzan concentraciones suficientemente altas como para producir un efecto nocivo sobre el hombre, el medio ambiente y otros materiales. Bueno, aquí podemos observar que los principales contaminantes son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, así como los hidrocarburos y el material particulado. Para este caso, nosotros vamos a manejar lo que se llama la contaminación producida por las ladrilleras. Y entonces aquí tenemos un diagrama de flujo, esto mostrando todo el proceso de la fabricación de los ladrillos. Entonces lo primero, podemos decir que la materia prima, lo principal para la elaboración del ladrillo es la arcilla. Entonces lo primero que tenemos es la extracción de la materia prima, que se obtiene pues de las canteras, ¿no? Luego de ahí va lo que es al transporte y a una molienda de materia prima. Luego tenemos el proceso de tamizado, el cual es como una especie de separación de partículas de un tamaño y de otro. Luego de ahí pasa al amasado de la arcilla, para después hacer el corte de los ladrillos. Ya después de esto pasan a un lugar o a una parte donde se secan los ladrillos para luego la cocción. Y aquí en esta cocción es donde podemos observar la mayor cantidad de contaminación generada, porque es donde ocurre el proceso de combustión del combustible con el que se va a hacer la quema del ladrillo. Luego de ahí, de este proceso de cocción, sale a la revisión, después al empaque y posteriormente al almacenamiento para el despacho y comercialización. Bueno, ahora después de esto, entonces miramos los tipos y consumo de combustible y de sustancias químicas implicadas en el proceso. Bueno, aquí podemos observar que el carbón es uno de los combustibles fósiles y el más utilizado en los hornos de las ladrilleras. Además se emplea otro combustible de biomasa como es la leña, el estiércol seco, el bagazo, la cascarilla de arroz y otros residuos del agro. Los combustibles se usan en la cocción de los ladrillos. Se pueden generar contaminantes atmosféricos, los más críticos, como puede ser en la India y donde están todas estas ladrilleras, y como tal en todos los hornos ladrilleros no ecológicos son el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el material particulado. Como le decía, en el proceso de cocción es donde más se generan estos tipos de contaminación. Y aquí, como lo nombrábamos, el listado de contaminantes atmosféricos por la fuente son el material particulado, el dióxido de nitrógeno, de azufre, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Luego acá podemos observar en la legislación colombiana el tipo de contaminante que está y los estándares admisibles de contaminación, ¿no? Entonces podemos observar que para el material particulado está entre 250, para actividades industriales existentes y para nuevas en 150, ¿no? Así como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y como tal. Bueno, aquí en esta tabla podemos observar los contaminantes emitidos por las ladrilleras y la emisión de la fuente fija que hay en ellas. Aquí podemos que para el material particulado varía entre 140 y 1255 y miramos que el estándar admisible en Colombia es de 250, así que miramos que no cumplen el estándar de contaminación de la legislación colombiana. Y para el dióxido de azufre tenemos lo mismo, porque entre las ladrilleras se puede observar que varía entre 610 a 284 y el estándar admisible en Colombia es de 150, así que tampoco cumple la legislación. Y en los óxidos de nitrógeno pues no se observa un valor para determinar si hay contaminación, qué tanto es la contaminación en la legislación colombiana. Bueno, aquí ahorita vamos a ver los procesos de medición para cada contaminante, ¿no? Entonces, para el dióxido de azufre, una muestra de gas es extraída del punto de muestreo en la chimenea.
Entonces el dióxido de azufre, incluyendo aquellas fracciones de nieblas ácidas de azufre, son separadas. La fracción de dióxido de azufre, esto es medida por el método de titulación. Esto lo sacamos de IDEAM de 2017. Para el monóxido de carbono, entonces, es una muestra extraída de la chimenea por medio de uno de los siguientes métodos. El primero, un solo punto muestreo puntual. El segundo, un solo punto muestreo integrado o multipunto muestreo integrado. La muestra del gas es analizada para determinar porcentaje de dióxido de carbono y ozono y fue necesario el porcentaje de monóxido de carbono. Use un analizador de gases de combustión, ORSAS. Ahora pasamos al análisis de resultados. Bueno, aquí podemos decir que pues, debido a este estudio realizado en la industria ladrillera, observamos que no cumple con la legislación colombiana, puesto que sus parámetros o emisiones superan los límites estándares permitidos, ¿no? Las emisiones se podrían disminuir iniciando procesos de adecuación y monitoreo frecuente en la fuente. Bueno, y ahora para culminar esto vamos a dar unas pequeñas conclusiones esto sobre este tema, ¿no?, de la contaminación atmosférica. Entonces podemos decir que existen diversos métodos para evitar la contaminación del aire, como el uso de combustibles adecuados para la calefacción doméstica e industrial, usar chimeneas con tirajes o filtros en condiciones de cumplir sus funciones. Esto para los podemos decir que mantener los vehículos motorizados en buenas condiciones y evitar las quemas, ¿no? Esas son algunas conclusiones que puedo dar para concluir este trabajo. Espero les haya gustado y que tengan un excelente día.